Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí para ofrecerles un rato de, no digo entretenimiento, pero sí algo como para pensar y para, curiosamente, ser edificados en la palabra y en el contexto de nuestra vida cristiana. Así que hoy le vamos a hablar de Cartas a un Diablo Novato. Es la segunda carta que vamos a leer y comentar. Fue escrita por el novelista, poeta y apologista anglicano, profesor de la Universidad de Oxford y Cambridge. Se hizo célebre por su libro Cartas a un Diablo Novato. Por eso, justamente, es célebre él y la carta, o las cartas. Son 31 cartas que algún día las vamos a leer a todas, seguramente. Después tiene otros libros como Milagros, El problema del dolor y reflexiones sobre los salmos. Bien, vamos a empezar hoy la carta número 2. ¿Qué le parece, mi hermano, mi hermana? Y escribe siempre el que es el profesor avesado, ya instruido, que está capacitado en experiencias. El tío Cinta Rosca. Mira el nombre que tiene. Cinta Rosca. Dice así: mi querido Ajenjo, que es su sobrino, advierto con gran desagrado que tu paciente se ha hecho cristiano. O sea que parece que todo el mundo tiene un ángel de la guarda de un lado o del otro. O se pelean los ángeles alrededor de cada uno de los seres humanos. No acaricies ninguna esperanza de escapar a los castigos usuales. No, cuando pierden un paciente son castigados los demonios. Ninguna esperanza de escapar a los castigos usuales. Hasta confío en que en tus mejores momentos ni siquiera desearás hacerlo. Mientras tanto, saquemos el mejor partido posible de la situación. A ver qué hacemos con esto. No hay para qué desesperarse, Ajenjo. Centenares de estos convertidos adultos han sido recuperados después de una breve permanencia en el campo del enemigo, con mayúscula, y ahora están con nosotros otra vez. Todos los hábitos del paciente, así mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. El diablo no se desanima nunca, no se aflige, porque él sabe que cuenta con un montón de cosas que están dentro de la persona humana. Y cuando aparenta alguno escapársele, él sabe que maneja el alma, maneja la carne, la concupiscencia, y lo tienta de un lado y del otro, de arriba y de abajo. Uno de nuestros grandes aliados al presente es la iglesia misma. Mire qué afirmación. No me entiendas mal. No quiero decir la iglesia que vemos extenderse a través de todos los tiempos y todos los espacios. Y esa que es la que arraiga en la eternidad. Está arraigada en la eternidad. No es que está inventada acá como una religión. Quiere decir, ya sabes que, o tenés que saber, que las religiones no nos afectan. Los devotos, los milagreros, todos aquellos que de alguna manera son adictos a algún tipo de personaje idolátrico, no nos asusta, porque ya sabemos que son de los nuestros. Ahora, si es que nace de nuevo por la experiencia de vida eterna, entonces esto ya cambia. Arraigada en la eternidad, esta clase de personas es terrible, como un ejército con banderas. Confieso que tal es un espectáculo que hace inquietarse aún a nuestros tentadores más temerarios.
Y sí, tenemos fuerza, tenemos poder en las Escrituras. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y eso es lo que quiere decir acá. Que tiemblan los avesados, tiemblan los que conocen las técnicas de la tentación. Todos tiemblan cuando se resisten en el nombre de Jesús. Pero afortunadamente es por completo invisible a estos humanos. Todo lo que tu paciente ve es esa estructura disque gótica, a medio terminar, quiere decir, que se levanta en los nuevos terrenos en construcción. Cuando penetra en ella, ve al tendero de la localidad con una expresión más o menos aceitosa. Tendero quiere decir al comerciante. Aceitado el rostro, precipitándose a ofrecerle un librito lustroso de tanto manosearlo. Un librito que sería la Biblia, que está para regalar en las iglesias, que contiene palabras que ninguno de ellos entiende. Hacemos un minuto de silencio. Qué afirmación tiene el mismo diablo, ¿no? Cuán poco nos preocupamos de comprender la palabra del Señor. Y otro, todo desencuadernado, que encierra textos alterados de un cierto número de versitos religiosos. La mayoría son malos, impresos en un tipo microscópico, letra muy chiquita. Cuando llega a su asiento y mira en su alrededor, lo único que ve es una relación de los vecinos que hasta aquí ha evitado tratar. Aprovéchate lo más que puedas de esos vecinos. Haz que la mente de tu hombre vaya y venga revoloteando entre expresiones como el cuerpo de Cristo. Que acá está, mira alrededor, ve toda esa gente de la misma zona, de la misma ciudad, del mismo barrio. Este es el cuerpo de Cristo. Ellos, la iglesia. Y los rostros reales que hay en la siguiente banca, banco por banco. Poco importa, por supuesto, qué clase de personas contienen esos bancos. Puedes reconocer en una de ellas a un gran guerrero del bando del enemigo. Una persona bien asentada, bien cristiana. No importa. Tu paciente, gracias a nuestro Padre que está allá abajo, es un tonto. Con tal de que alguno de esos vecinos desentone al cantar o tenga zapatos que rechinan o doble papada o un vestido curioso, el paciente creerá con suma facilidad que su religión debe ser, en consecuencia, algo igualmente ridículo. O sea, ya entra en la crítica. Ya empieza a fijarse cómo está vestido el uno, como el otro, los defectos que tiene, y va a pasar un rato entreteniéndose con emitir juicios y hacer críticas. Has de saber que en su presente etapa tiene en la mente una idea de los cristianos que supone ser una idea espiritual, pero que en realidad es en gran parte pictórica, o sea, falsa, acomodada, pintada, algo gracioso. Tiene la mente llena de togas, capas, cosas para un lugar rescatable, destacable, y sandalias y armaduras y espinillas, y el mero hecho de que las gentes lleven ropas modernas es para él una dificultad muy real, aunque por supuesto inconsciente. Es un hombre grande, comerciante, que está ahí, y él le interesa
lo novedoso y también asienta su manera y su criterio en las vestimentas inusuales o cosas que ya fueron, que no están de moda. Critica y mira todo, está distraído totalmente. Nunca dejes que eso salte a la superficie. Nunca le permitas preguntarse qué apariencia esperaba de que esas gentes tuvieran. Mantén ahora todo nebuloso en su mente y tendrás toda la eternidad para divertirte produciendo en él esa especie particular de claridad que el infierno proporciona. El mundo y todo aquello que es un despertamiento a las cosas que se pueden disfrutar. Enseguida, aprovéchate con empeño de la desilusión o anticlímax que con toda seguridad le sobrevendrá al paciente durante sus primeras semanas como hombre de iglesia. Parece que ese es el nuevo convertido. El enemigo permite que esa desilusión ocurra en los umbrales de todo esfuerzo humano. Ocurre cuando el chico a quien en el cuarto de los niños habían hechizado los cuernos de la Odisea se acogota en su pupitre para aprender en serio el griego. Ocurre cuando los enamorados se han casado y empieza para ellos la verdadera tarea de aprender a vivir juntos. En todos los departamentos de la vida marca la transición entre la aspiración soñadora y la acción laboriosa. El enemigo acepta este riesgo porque acaricia la curiosa fantasía de convertir a todos estos repugnantes gusanillos humanos en lo que él llama sus libres amantes y servidores, sus hijos. Hijos es la palabra que usa con ese su inveterado gusto de desagradar todo el mundo espiritual, ligándolo contra naturaleza con esos animales bípedos. Lo que quiere decir acá es la otra parte, ¿no? Su inveterado, quiere decir anciano, viejo gusto de degradar todo el mundo espiritual, ligándolo contra la naturaleza, ¿no? Todo el mundo espiritual contra la naturaleza con esos animales bípedos. O sea, les pone el enemigo con mayúscula, aunque también cuando dice nuestro Padre que está abajo está con mayúscula, porque se refiere a nombres propios. Pero lo que quiere decir que les trata de innovar las cosas, entretenerlos y mientras convencerlos de que es verdad todo lo que leen en su libro, la Biblia, por supuesto. Y en eso estriba nuestra oportunidad. Pero también recuérdalo, ahí está nuestro peligro. Si consiguen atravesar victoriosamente esta etapa inicial de sequedad, llegan a depender mucho menos de las emociones y se hacen por consiguiente mucho más difíciles de tentar. O sea, engendran fe. Y la fe no tiene nada que ver con las emociones. La fe es convicción, de acuerdo a las Escrituras. Y eso es lo que ellos no quieren. Mientras lo ven en el camino de la emoción, lo que le aconseja su profesor el diablo novato, llamado Ajenjo, es que trate de mantenerlo en la afectividad, en la emoción, pero no llegar a depender de eso. Porque entonces, dice, se hace mucho más difícil de tentarlo cuando está aferrado a la fe, que ya ha creído y sabe, ahora conoce lo que cree, porque la fe es conocer. Entonces,
eso hace que, o sea, le aconseja, vos tenés que entretenerlo en el área afectiva, de los sentimientos. Porque si llegó a creer de veras, no es tan fácil bajarlo de ese lugar. Hasta aquí te he escrito dando por supuesto que la gente que se sienta en los bancos vecinos a tu hombre no ofrece ninguna base racional para la desilusión. Se ve que son comunes. No te desilusiones de ellos. Por supuesto que si no es así, si el paciente, por ejemplo, sabe que esa señora del sombrerito absurdo, no olvidemos que este libro o esta narración ha sido escrita hace muchísimos años. Porque este hombre, y si yo no me equivoco, vivió desde 1898 a 1963. ¿Cuándo escribió estas cartas? Yo no sé la fecha de escritura del libro, pero como hace tantos años, y en Inglaterra, este lenguaje de traducción encima es muy medieval. Por esto no es tan fácil tratar de interpretar esta narración. Decía, por supuesto que sí, no es así. Si el paciente, por ejemplo, sabe que esa señora del sombrerito absurdo es una jugadora fanática de naipe, o que el tío de los zapatos que rechinan es un avaro y extorsionador, entonces tu tarea se hace tanto más fácil. ¿Por qué? Porque no va a engendrar fe por el testimonio de vida. Mira qué importante que es nuestro testimonio de vida. Y el diablo sabe. Ese no te va a molestar porque está mirando lo que son sus congéneres, los otros cristianos, y los ve totalmente sin testimonio. Dice que juega a la baraja o al naipe, se entretiene con eso. Y quizás jugar a la baraja sería por dinero. Todo lo que tienes que hacer es impedir que se le meta en la cabeza hacerse la siguiente pregunta. Si yo, siendo lo que soy, puedo considerarme en cierto sentido un cristiano, ¿por qué los varios vicios de esa gente de los bancos próximos a mí han de probar que su religión es mera hipocresía y convencionalismo? O sea, el testimonio que ellos me dan a mí es que es simplemente algo convencional para ellos, que son capaces de creer en que el hacerse una señal de la cruz, que es una convención. A ver qué dice, cierto sentido un cristiano, sí, puedo considerarme en cierto sentido un cristiano. ¿Por qué los varios vicios que tienen no me atraen? Pero yo soy cristiano, yo entiendo. Así, que no se haga esa pregunta. Eso es lo que le aconseja al alumno. No permitas que él se haga la pregunta, porque ahí puede ver que son hipócritas, pero él no, él lo va a hacer bien. Y ahí vas a tener problemas, Genjo, porque él quiere ser honesto. Tal vez preguntarás si es de veras posible impedir un pensamiento tan obvio que se le ocurra aún a una mente humana. Lo es, mi querido Ajenjo, lo es. Maneja a tu paciente como es debido y simplemente no se le presentará para nada en la cabeza la idea de que él tiene que aceptarlo todo. Porque mira, juzga y ya el testimonio lo tira por tierra y su fe no se arraiga. No ha estado bastante tiempo todavía con el enemigo para tener ya algo de verdadera humildad. Empieza a ponerse soberbio y juzgar a los otros.
lo que dice hasta cuando se halla de rodillas acerca de su propia pecaminosidad es pura charla de cotorra. No se puede arrepentir porque él no tiene pecado para arrepentirse. No lo ve, no lo siente. En el fondo todavía cree que ha logrado acumular un muy considerable crédito a su favor en los libros de cuentas del enemigo. Los libros de cuentas, ¿ya? La lista de pecados, eso. Ahora él es más santo que antes, ¿no? Y que todos aquellos pecados ya le dijeron que eso no van a tener importancia y que, por supuesto, ahora que se ha hecho cristiano, le van a notar algo más importante para mérito propio. Miren cómo son las cosas, ¿no? El diablo trabaja mintiendo y metiendo engaño constantemente. Esto es lo que nos quiere decir acá, ¿no es cierto? Y veamos cómo termina esta carta. En el fondo todavía cree, y lo vuelvo a leer, que ha logrado acumular un muy considerable crédito a su favor en los libros de cuentas del enemigo. Los libros de cuentas son todo aquello que hacemos queda cuantificado o grabado, ¿no? Por eso nosotros lo vemos de otra manera y decimos, el Señor que conoce nuestros corazones y conoce nuestros pensamientos, está todo. No hace falta que Él lo escriba, Él lo tiene todo presente, ¿no? Entonces eso a Él le consuela porque dice, ya lo sabe y mira cómo estoy, haciendo todo mejor ahora. Permitiendo ser convertido y cree que está demostrando gran humildad y condescendencia con ir a la iglesia en compañía de estos presumidos y vulgares vecinos suyos. Ya está emitiendo un juicio a fondo y no abriga otra cosa que un estado de soberbia que no se puede ni arrepentir de sus pecados, pero que está en el camino de la fe cristiana. Y tiene el rótulo, la etiqueta de cristiano, porque está concurriendo con ellos. Pero esto no es para mucho tiempo, porque está viendo lo que son. Pero entonces él se abriga y dice, ellos son así, pero yo no. Entonces se siente bueno, apto para rendirle alabanza y culto al Señor. Y por supuesto, con la expectativa de que su salvación se va asegurando. Bien, entonces dice, manténlo o manténelo en ese estado mental por tanto tiempo como puedas, que no salga de ese pensamiento, que él tiene que seguir yendo a la iglesia, pero para lograr sentir que él es más que los otros. Yo opino sobre esto, ¿no? ¿Qué enseñanza nos deja esta lectura de esta carta? Que no es tan grosso como está acá en la carta, pero que sí hay siempre un enemigo que con hilos muy finos logra que en el creyente en distintos niveles no pueda descartar de su pensamiento y de su conciencia el nivel de su mejoría como criterio propio delante de Dios. Y puede llegar a pensar que antes sí, pero ahora yo ya no, porque yo... Y lo explica. Y de pronto es tan fino eso que deja de pensar y aceptar que todo es por gracia, que nada tiene por mérito propio, nada de nada. Y ahí está trabajando el enemigo para que de pronto el creyente, y hablo de creyentes nacidos de nuevo, que conocen el contacto interior, el toque de Dios en su vida, y que se han arrepentido, pero hasta han perdido la noción de que ellos volvieron a pecar nunca más, y no pueden arrepentirse porque no encuentran más pecados en su vida.
Y como no encuentran pecado, ahí van, convencidos de que están mejorando y pueden dar el testimonio de que yo antes era, ahora soy. He cambiado. Entonces se va armando con finitos hilos un tejido de soberbia muy delicada que el diablo le recomienda al alumno, porque parece que todos seríamos pacientes de algún espíritu que trabaja y va hilando en nosotros algo que decimos: fuera, Satanás, esto fuera, Señor, me cubro con tu sangre. Y ahí se ve que pega el salto, pero mira desde unos metros y está muy atento, porque no se va a ir lejos, va a estar porque le han encomendado, y porque si no tiene éxito contigo y conmigo, lo van a castigar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de demonios y hablamos de seres que moran en lugares celestiales, son seres espirituales que están organizados como ejércitos, ¿no? Ellos son soldados que tienen jinetas. El tío Cinta Rosca tiene la jineta de profesor muy experimentado en el manejo de la condición, y como leímos, de estos viles bípedos. Y al decir viles bípedos, lo hace con tanta hazaña y asco, que ellos sienten asco de los seres humanos, porque son tan ridículos, tan estúpidos, tan tontos, que están para que ellos los trabajen y se los lleven al infierno. Eso es lo que el trabajo del ejército. Y si no, lea Efesios 6. No peleamos contra carne ni contra sangre. Y me gustaría, lo voy a buscar, porque de esta manera podemos sospechar algo que pasa en el mundo invisible. Vamos a ver. Qué bueno, Efesios 6. Miren, acá le vamos a dar una enseñanza a Ajenjo también nosotros, que no estamos desprovistos de cobertura. Tenemos la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí está más claro que esto, que el diablo acecha día y noche nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestra mente, y enferma también nuestros cuerpos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestiales. Son un ejército, por eso están bajo disciplina, por eso los castiga si hacen mal su trabajo. Así que estamos siempre en guerra. Cuando en Efesios 6 podemos ver que este contrapunto, o esta otra parte de la balanza, el otro plato, estamos nosotros para ejercer poder como ellos quieren ejercer astucia, con nuestras distracciones o nuestros pecados. Bien, queridos hermanos, pueden escribir en los comentarios todas sus preguntas e inquietudes, y en la próxima oportunidad les prometo poder explicarles. Que Dios te bendiga.